¿Qué está pasando realmente dentro del vestidor más vigilado del país? Un ídolo ausente en plena transformación del equipo. Un mediocampista que pasó de intocable a prescindible. Y una oferta de redención, que fue rechazada con una sola frase. ¿Decisiones tácticas o errores que podrían marcar el futuro del club? Lo que se oculta tras los muros de Verde Valle podría cambiarlo todo. Quédate hasta el final, porque esta historia no se cuenta en ruedas de prensa. La pretemporada rojiblanca arrancó con intensidad bajo el mando de Gabriel Milito, quien asumió el reto de llevar a Chivas a una nueva era de disciplina táctica y exigencia física. Sin embargo, una ausencia ha captado la atención de los aficionados y la prensa, la del histórico delantero Javier Chicharito Hernández. En medio del entusiasmo por las primeras sesiones de entrenamiento, su no participación en los trabajos de campo no pasó desapercibida, generando especulaciones que finalmente fueron aclaradas por el propio estratega argentino. Milito, en una entrevista para Telemundo, fue directo y transparente al hablar de la situación del máximo goleador de la selección mexicana. Chicharito es un jugador con una tremenda trayectoria. Lo vi el día de la presentación, pero no está entrenando con nosotros porque está en una semana de reposo por un tratamiento que hizo, explicó el técnico, dejando claro que la ausencia del delantero no obedece a razones deportivas ni disciplinarias, sino médicas. La frase, espero que la próxima semana ya entrene con normalidad, fue recibida con alivio por algunos, pero también con una dosis de incertidumbre. ¿Qué clase de tratamiento fue tan significativo como para alejar a Hernández justo cuando el equipo inicia su transformación bajo nuevas directrices? Según versiones filtradas en días recientes, el delantero tapatío habría pasado por un procedimiento quirúrgico menor, una vasectomía. El periodista David Medrano dejó entrever esta posibilidad en sus espacios de análisis, sugiriendo que el tratamiento no afectaría el rendimiento futbolístico de Chicharito a mediano o largo plazo. No obstante, los días sin actividad física podrían retrasar su adaptación a la intensidad que Milito está exigiendo a todos sus jugadores. El nuevo cuerpo técnico no ha dado tregua. Se han reportado dobles sesiones de trabajo, énfasis en la presión alta, salidas ordenadas desde el fondo y una mentalidad mucho más agresiva que la vista en el último clausura. Milito busca imprimir su sello cuanto antes, y cada entrenamiento perdido puede significar una ventaja menos para quienes buscan consolidarse como titulares. En ese contexto, la ausencia de Chicharito adquiere mayor relevancia, no tanto por su jerarquía, que sigue siendo incuestionable, sino por la urgencia de acoplarse a un estilo que podría no favorecer a un delantero más estático o en fase de recuperación. A sus 37 años, el atacante no solo carga con la responsabilidad de ser referente dentro del campo, sino también con el peso simbólico de representar el regreso de un ídolo a casa. Su retorno a Verde Valle estuvo rodeado de expectativas, nostalgia y un anhelo colectivo por revivir tiempos gloriosos. Pero el fútbol no vive de recuerdos, y la exigencia del presente obliga a todos, incluso a los más grandes, a demostrar su valía día con día. El margen de error es mínimo y la competencia interna, especialmente en una plantilla joven y deseosa de oportunidades, no permitirá concesiones por nombre o pasado. En ese mismo tenor, Milito ha insistido en la importancia de la meritocracia. Ya lo dejó claro al convocar a jóvenes talentos provenientes de la cantera para suplir a los ausentes, como es el caso del refuerzo emergente que ocupa el lugar de Tala Rangel durante estos primeros días. La lógica es simple: quien está en condiciones, entrena y compite. Y quien no, observa desde fuera hasta estar listo. En este panorama, Chicharito deberá demostrar no solo que está sano, sino que puede ser funcional dentro de un sistema táctico que exige sacrificio, movilidad y presión constante. A pesar de los cuestionamientos, el respaldo hacia Hernández sigue siendo fuerte. Milito lo calificó como un líder natural y una figura con mucho que aportar al vestidor. Tiene mucha experiencia para transmitirle al grupo, así que es indiscutible lo que ha hecho en el mundo del fútbol, afirmó el entrenador, reafirmando que su rol va más allá de los minutos en cancha. Mientras tanto, la afición se divide entre la comprensión y la impaciencia. Algunos apelan a la vida personal del jugador y al derecho a tomar decisiones médicas sin juicios externos. Otros, más enfocados en lo deportivo, se preguntan si esta pausa no será la primera de varias, considerando la edad y el historial reciente de lesiones del delantero. Sea como sea, la historia de Chicharito en su segunda etapa con Chivas aún está lejos de escribirse por completo. Pero cada capítulo, cada detalle, incluso una breve ausencia por razones médicas, forma parte de una narrativa más amplia que une al ídolo con su club de origen en una etapa decisiva tanto para él como para la institución. ¿Y tú, crees que Chicharito logrará adaptarse al ritmo que exige Gabriel Milito o su protagonismo en Chivas ya quedó en el pasado? En las entrañas del rebaño sagrado se están gestando más que simples movimientos tácticos de pretemporada.
Bajo la mirada exigente de Gabriel Milito, nuevo estratega del Guadalajara, Chivas no solo está renovando su identidad en el campo, sino también replanteando su estructura desde el mercado de fichajes. En este contexto de reconstrucción y ajustes, un nombre que solía ser inamovible en el once titular ahora se encuentra en el ojo del huracán: Fernando "Nene" Beltrán. Durante varias temporadas, Beltrán fue un pilar en el mediocampo rojiblanco. Su dinamismo, capacidad de distribución y compromiso con el escudo lo convirtieron en uno de los consentidos tanto del cuerpo técnico como de la afición. Sin embargo, el cierre del último torneo marcó un giro inesperado. El Nene perdió protagonismo, fue relegado a un rol secundario y, según diversas fuentes, su salida del club parece ser cuestión de tiempo. En los pasillos de Verde Valle se filtró que la directiva, en su afán por hacer caja y liberar espacio para nuevos refuerzos, ya habría ofrecido a Beltrán a 2 clubes de la Liga MX. El primero fue Pachuca, en un intento por incluirlo en una negociación por Brian González, lateral izquierdo de gran proyección. La operación, sin embargo, se topó con un obstáculo difícil de sortear: la diferencia de valor en los jugadores involucrados. Mientras los tuzos tasaron a González en alrededor de $7 millones, no estaban dispuestos a aceptar al Nene por más de 3 millones. La falta de acuerdo con el grupo Pachuca no detuvo a la dirigencia rojiblanca, que de inmediato dirigió su atención a León, otro equipo que ya ha sido vinculado con el mediocampista. No obstante, los detalles contractuales y las exigencias del cuerpo técnico aún no han facilitado una salida concreta, lo que mantiene al jugador en una suerte de limbo competitivo justo cuando Milito comienza a definir su esquema y prioridades. Esta situación ha generado un debate entre los seguidores del club. ¿Está Beltrán siendo subestimado tras años de entrega? ¿O su estilo de juego ya no encaja con la idea que Milito quiere implementar? Lo cierto es que, hasta ahora, el técnico argentino ha sido claro: quiere jugadores que se adapten a su sistema de presión alta, transiciones rápidas y dominio posicional. Y en ese proceso, nadie tiene asegurado su lugar, ni siquiera aquellos que parecían intocables. Por otro lado, mientras se resuelve el destino del Nene, la maquinaria del Guadalajara sigue en marcha. Además de González, el rebaño también estaría perfilando otras negociaciones que podrían modificar profundamente la fisonomía del plantel. Víctor "Pocho" Guzmán, capitán y líder natural, estaría en la órbita de los tuzos como parte de un trueque estratégico. Según informes de César Huerta, la directiva planea cederlo con opción de compra para facilitar la llegada del lateral. José Castillo también seguiría el mismo camino, aunque con la intención de reincorporarse después del Mundial de Clubes, lo que muestra la intención de Chivas de negociar con visión a futuro. Los movimientos en Guadalajara responden no solo a una lógica deportiva, sino también administrativa. La llegada de Milito ha traído consigo una exigencia de limpieza táctica, pero también una renovación de figuras que, aunque importantes, podrían no ser imprescindibles en el nuevo esquema. En este contexto, nombres como Beltrán podrían ser sacrificados en pro de una reconfiguración profunda que permita al club competir con mayor solidez en el Apertura 2025. Para el Nene, este podría ser un punto de inflexión. Con 27 años y una carrera todavía en plena madurez, su salida de Chivas no tiene por qué significar un retroceso. Más bien, puede representar una oportunidad de redescubrir su mejor versión en un entorno diferente. Todo dependerá de si logra encontrar un destino que valore sus cualidades y le ofrezca la continuidad que perdió en el rebaño. Y mientras se espera una definición, la pregunta inevitable flota en el ambiente rojiblanco: ¿realmente está Chivas tomando la decisión correcta al dejar ir a un jugador como Beltrán, o podría terminar arrepintiéndose de abrirle la puerta a uno de sus canteranos más representativos? En el universo de Chivas, donde la tradición se entrelaza con la polémica y cada decisión genera eco en la afición, el nombre de Eduardo "Chofis" López sigue despertando emociones encontradas. 5 años después de su abrupta salida del rebaño sagrado, el talentoso mediapunta rompió el silencio y puso sobre la mesa su versión de una de las historias más comentadas, y hasta ahora, parcialmente contadas, de la última década rojiblanca. Chofis, surgido de las fuerzas básicas y por momentos considerado uno de los jugadores más prometedores de la cantera tapatía, fue separado del plantel en 2020 junto a Dieter Villalpando, José Juan Vázquez y Alexis Peña, en medio de un escándalo que incluyó una denuncia por abuso sexual contra Villalpando. Aunque López no estuvo implicado directamente en la acusación, su cercanía al grupo y su presencia durante la noche del incidente bastaron para que fuera enviado a entrenar aparte, aislado, como si compartiera la misma culpa. En entrevista con Josgard Gutiérrez, el exjugador recordó con claridad y cierta amargura el trato que recibió de la directiva, encabezada entonces por Ricardo Peláez y Amaury Vergara. Nos sacaron como si hubiéramos matado a alguien,
relató, evidenciando el nivel de tensión que se vivió en ese momento. A pesar de que los jugadores estaban en días libres y que la pandemia había alterado los ritmos normales del torneo, la decisión de separarlos fue inmediata y sin espacio para defensa. No nos dejaban entrar al club, nos tenían entrenando en horarios raros, sin contacto con nadie del plantel, recordó. El relato adquiere matices más dolorosos cuando menciona la incertidumbre de no saber a dónde ir o qué hacer. Mientras Villalpando se detenía momentáneamente, el Gallito Vázquez partía a Santos, Peña encontraba acomodo en Cruz Azul y él mismo se dirigía a la MLS para un nuevo inicio con el San José Earthquakes. Pero lo más sorprendente del testimonio vino después, Chivas lo buscó para que volviera. Según López, la directiva ya tenía listo incluso un video de presentación para anunciar su regreso. El club preparaba una narrativa de redención, de segunda oportunidad, de reconciliación con uno de sus canteranos más talentosos. Sin embargo, para Chofis no se trataba solo de volver al lugar donde empezó todo, era una cuestión de dignidad. Me hablaron, pero yo les dije que no. No después de cómo me trataron, sentenció. Consultó con Matías Almeida, su viejo aliado y mentor, y este fue tajante: después de lo que te hicieron, no regreses. Aunque su contrato aún tenía vigencia, el jugador optó por terminar su etapa en la MLS, consciente de que en Guadalajara ya no había espacio para él. Al final, incluso Amaury Vergara admitió en una conversación directa que su regreso ya no era posible. Dije que nunca más iban a jugar en Chivas, y eso es lo que voy a cumplir, le aseguró el dirigente. Este capítulo deja al descubierto no solo las tensiones internas que viven los clubes frente a escándalos de gran escala, sino también las cicatrices que quedan cuando las decisiones se toman con premura y sin ofrecer a los jugadores, al menos a aquellos no involucrados directamente, una posibilidad de explicarse o defenderse. Para Chofis, esa herida sigue abierta, aunque con el tiempo haya optado por seguir adelante lejos de la institución que alguna vez fue su hogar. Hoy, con 29 años y una carrera aún en marcha, Eduardo López es un ejemplo claro de lo que el fútbol mexicano suele hacer con sus talentos rebeldes: primero los glorifica, luego los margina. Su historia con Chivas no se cerró con una ovación ni con un retiro emotivo, terminó con una llamada fría y una negativa cargada de rencor silencioso. ¿Y tú, crees que Chivas debió darle una verdadera segunda oportunidad a Chofis o fue correcto cerrar definitivamente ese capítulo?